Saludos, mi nombre es Alexandro Ruiz, soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral y cursante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento de Equipos Mecánicos. Hoy les voy a hablar sobre los fundamentos de la tribología. Bien, la tribología es la ciencia que estudia la relación entre el desgaste, la fricción y la lubricación, buscando siempre la rentabilidad, la fiabilidad, el buen desempeño y la eficiencia de los materiales. La tribología, además de esto, involucra también el diseño de los equipos, los repuestos, la operación, el mantenimiento de los mismos. La tribología es una ciencia de carácter multidisciplinar, ya que abarca el estudio de otras ciencias como lo es la química, la ciencia de los materiales, la termodinámica, la mecánica de los sólidos, entre otros. En un sistema tribológico ocurren diferentes interacciones y, por ejemplo, la mecánica de los sólidos estudia lo que son las cargas y las presiones entre los cuerpos. La mecánica de los fluidos estudia lo que son los lubricantes, la temperatura a la que se exponen y la superficie en contacto entre los lubricantes y los cuerpos. La ciencia de los materiales, por otra parte, estudia las superficies pero a nivel de microestructura, a nivel atómico, a través de microfotografías o rayos X. Y la química pues se encarga de estudiar la reactividad que ocurre a nivel de átomos entre los lubricantes y la superficie o dentro de las mismas superficies. La fricción o rozamiento es la resistencia al movimiento relativo que ocurre entre dos cuerpos en contacto. ¿Cómo se clasifica la fricción o rozamiento? Bien, tenemos que se clasifica entre rozamiento estático y rozamiento dinámico. El rozamiento estático es cuando la fricción del cuerpo que se adhiere está en equilibrio, es decir, cuando el cuerpo no se mueve con respecto a la superficie en contacto, mientras que la fricción dinámica o rozamiento dinámico es cuando el cuerpo se desliza sobre otro cuerpo o sobre otra superficie o sobre una superficie. Dentro del rozamiento dinámico o la fricción dinámica tenemos la fricción seca o fricción de Coulomb y la fricción en fluidos. La fricción seca no es más cuando entre los dos cuerpos en contacto no existe ningún tipo de fluido que los separe. Y la fricción de fluidos es cuando existe una capa de lubricante o una película de lubricante que divide ambos cuerpos en contacto. La ley de la fricción. Las principales leyes del rozamiento o de la fricción son: 1. La primera ley de Hammond, que nos dice la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Esto quiere decir que al tener un objeto de mayor masa y por tanto mayor peso, la fuerza de fricción será mayor, debido a que existen más átomos en contacto entre las superficies. Por lo tanto, el rozamiento o la fricción aumenta. La segunda ley, que es la segunda ley de Hammond, nos dice la fuerza de fricción es independiente de la aparente área de contacto. Esto quiere decir que no importa de qué material sean los cuerpos en contacto o cuánta superficie esté en contacto o cuánta área esté en contacto, siempre va a hacer falta la misma fuerza para empujar el cuerpo sobre la superficie. La ley de fricción de Coulomb nos dice la fricción cinemática o la fricción cinética es independiente de la velocidad del deslizamiento. Coulomb dedujo que no importa a la velocidad a la que se deslice un cuerpo en una superficie, el coeficiente de fricción permanecerá constante aunque varíe la rapidez. Y este coeficiente pues depende del material. El coeficiente de fricción se representa por la letra griega μ y sirve para comparar la fuerza de rozamiento que tiene cada material en específico. Por ejemplo, el hielo, que se considera con la fricción estática o el coeficiente de fricción más bajo en comparación a otros materiales como lo son el caucho o el cemento, que tienen un coeficiente de fricción más alto tanto en la fricción estática como en la fricción cinética. Este coeficiente de fricción nos determina que de acuerdo al material, por ejemplo, un cuerpo en un plano inclinado pueda deslizarse o mantenerse en equilibrio. Para la fricción en los cojinetes nos encontramos con la ecuación de Petrov, que él hizo una relación entre el coeficiente de fricción y el par torsión al cual gira un árbol de transmisión dentro de un cojinete,
dividido por una película de lubricante. La fricción no siempre es negativa o no siempre es malo. De hecho, hoy en día dependen muchos mecanismos, dependen de la fuerza de fricción o la fuerza de cocción que existen entre dos cuerpos. Ya que, por ejemplo, los frenos de los transportes y de los vehículos funcionan a partir de este principio de fricción. Los esmeriles, para cumplir con su objetivo de esmerilar o sacar filo a diferentes herramientas o quitar asperezas, funcionan bajo el mismo principio de fricción. Y muchas actividades se realizan contrarrestando este principio o buscando una manera de manejarlo. El desgaste. El desgaste no es más que la pérdida progresiva de la sustancia de la superficie de operación. Es decir, de entre dos cuerpos en contacto, las partículas que se desprenden entre los dos cuerpos. Entre los tipos de desgaste tenemos desgaste por abrasión, desgaste por adhesión y desgaste por fatiga. El desgaste por abrasión es cuando un cuerpo es más duro que el otro y el cuerpo más débil es el que desprende las partículas cuando ocurre el rozamiento. El desgaste por adhesión es cuando estos materiales se encuentran a altas temperaturas debido a la presión y se van solidificando o soldando ambas superficies. Y el desgaste por fatiga es cuando existe un daño superficial menor y debido a las cargas cíclicas este se expande a través de toda la superficie. La lubricación es el proceso por el que se establece y se mantiene una película de lubricante entre dos superficies en contacto. Esto con la finalidad de reducir la fricción, el desgaste y el calor entre las superficies. Dependiendo del tipo de lubricación, dependerá también el desgaste de esta superficie, ya que cuanto menor sea la lubricación, mayor será el desgaste. Un punto muy importante dentro de los lubricantes es la viscosidad de los mismos, que es esa propiedad que demuestra la resistencia que tiene ese fluido al movimiento, es decir, a fluir. Una de las designaciones más utilizadas es la de la Sociedad de Ingenieros Automotores, por su sigla en inglés SAE, que clasifica los aceites en distintos grados de viscosidad, los cuales a mayor denominación van a ser más densos, es decir, más viscosos. Y por ejemplo, a partir de ya de 120 grados SAE comienzan lo que son los lubricantes pesados o grasas consistentes. ¿Por qué es importante la tribología? Existen muchos aspectos o muchos argumentos por lo que puede ser importante la tribología. Sin embargo, la mayoría de ellos se centran en el ahorro, ya que gracias a la tribología se evita el desgaste en los equipos mecánicos y por tanto se ahorra mucho en energía, se ahorra en costos, se ahorra en mantenimiento, en mano de obra, en repuestos, y todo esto contribuye a que haya menor contaminación con el ambiente, es decir, existe más sustentabilidad con el medio ambiente. Una de las cosas que más llama la atención es que unos expertos estimaron que 1/3 de nuestro consumo total de energía mundial se pierde debido al desgaste y la fricción por rozamiento. Esta vez tomé el ejemplo de Canadá para explicar por qué es importante, ya que fue uno de los países que implementaron el uso de la tribología o el estudio de la tribología para mejorar y para reducir altamente los costos en su producción. En 1984 ellos crearon un grupo tribológico por el Comité Nacional Científico Canadiense para investigar las pérdidas por concepción tribológica, es decir, por problemas tribológicos. Y dedujeron que en varios campos, como lo fue en las centrales eléctricas, ocurrían 234 millones de dólares en pérdidas anuales. Sobre las industrias de pulpa y papel se perdían 487 millones. En transporte ferroviario casi 1.000 millones de dólares. En silvicultura se perdían casi 300 millones de dólares. Y en la industria de la madera y la minera se perdían más de 1.000 millones de dólares. Lo que daba un total de 14.000 millones de dólares en pérdidas por desgaste y 1.2 mil millones de dólares en pérdidas por fricción. Para corregir ese problema, ellos invirtieron el 0.01% de su capacidad total y obtuvieron un ahorro de 5.000 millones anuales.
5 mil millones de dólares anuales, es decir, un ahorro del 25% de que estaba destinado ya en pérdidas. Es decir, se ahorraron gran parte de sus gastos solamente poniendo un poco de atención a los problemas relacionados con la tribología. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias por su atención.